¿no? De entrada. Podría considerarse, usualmente se considera así. Creo que las cárceles son una institución como tan alejada de la sociedad civil libre, claro. que lo vemos como un reto. Pero una vez que estás ahí, es un espacio educativo, no como cualquiera, o sea, justamente con sus retos situados, pero no es muy diferente tampoco como pensamos, creo. Claro, por supuesto que la educación en cualquier espacio marca la diferencia. ¿Qué es lo que han encontrado o cuál sería la forma en que se aterrizaría un proyecto como este? Bueno, lo que nos hemos encontrado, y creo que es tal vez lo que a mí me llama más la atención, es que Jalisco, tal vez siendo como el segundo estado en el territorio nacional con una infraestructura de educación pública tan grande, pues haya poca presencia en educación superior al interior, ¿no? Entonces, desde ahí es donde partimos nosotras. Lo que hacemos es buscar, ante una ausencia, otra vez, de educación pública superior formal al interior, buscar espacios donde podamos desarrollar este pensamiento crítico, un pensamiento más abstracto, complejo, casi siempre relacionado a ciencias sociales, con mujeres y hombres privados de la libertad. Ahorita estamos hablando del caso del trabajo con mujeres, pero también se ha hecho en el juvenil y en preventivo, por ejemplo, ¿no? Son los espacios donde hemos estado trabajando con las personas privadas de la libertad. Pero bueno, y lo que uno se va encontrando es que hay condiciones justamente para que, o sea, condiciones, sobre todo las personas están listas para ingresar a estos espacios, ¿no? Porque también muchas veces en el exterior se piensa que las personas privadas de la libertad pues tendrían como, o sea, no sé, como que no podrían tal vez estar en espacios de educación superior, ¿no? Y es algo muy interesante porque este proyecto pone en el espacio educativo a personas privadas de la libertad como estudiantes, pero también personas universitarias externas tomando el mismo curso. Entonces, estamos en igualdad de condiciones, en la medida de lo posible, en el espacio educativo. Entonces, también ese es un reto interesante, o sea, lo que se puede construir desde ahí. ¿Qué interés han encontrado de parte de quienes están en el femenil? Creo que algo que se suele encontrar es que los espacios educativos al interior son, y lo han referido muchos autores a lo largo del territorio latinoamericano, es que son un otro espacio, es como un otro tiempo dentro de la cárcel. Se vive diferente, se hablan de otras cosas, es un espacio donde se puede salir del encierro de alguna forma, ¿no? Y es lo que nos han compartido también las compañeras. Y hace algunos años, yo recuerdo también el Festival Internacional de Cine en Guadalajara tenía un proyecto de proyección de películas dentro justamente de las prisiones. Lo que señalaban los encargados de ese proyecto del festival en aquel entonces era que se generaban espacios de muchísima reflexión que luego muchas personas podríamos creer que no es así o que no podría haber interés o bueno, cualquier cantidad de tabúes que también puede haber alrededor, justamente como de esos casos, pero ellos, sobre todo el tema de las películas que tienen esta ruta festivalera, ¿no? Que son como consideradas como no comerciales, encontraban mucha cabida dentro de las prisiones, sobre todo muchas discusiones y muchas reflexiones. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado en este espacio que podríamos como ir también derribando tabúes de lo que está pasando dentro de las prisiones en ese tipo de programas? Creo que, creo que es un fenómeno muy interesante, justo porque, al igual que como comentas con el Festival de Cine, creo que la cárcel es un espacio, tal vez un espacio límite, ¿no? Un espacio donde la persona se encuentra tan confrontada por muchas situaciones, pero que a la vez, en estos momentos, o sea, en estos momentos de mediación cultural, donde cine, educación y otro tipo de actividades permiten a la persona pensarse, ¿no? Y es algo que incluso en el día a día afuera poco se permite, tal vez por los tiempos que nuestra sociedad maneja un poco, y etcétera. Entonces, creo que es esa posibilidad, o sea, el espacio de poder mirarse y reflexionarse en otros, insisto, productos culturales. O sea, hay quien lee y tal vez es el primer momento de una vida tal vez muy ajetreada, muy ocupada, con muchas vicisitudes, y que es en el espacio carcelario donde te encuentras reflejado en una historia, ¿no? Y en el espacio educativo se da eso, ¿no? O sea, la posibilidad de pensar, y sobre todo pensar temas sociales, con otras y otros, o sea, darte cuenta que tu pensamiento y tu experiencia y tu reflexión no es una cosa tan individual, sino que hay otras personas pensando y que se puede construir conocimiento también con otros, y conocimiento que es sensible y útil, ¿no?
O sea, el poder pensarse también es poder crear agencia en tu vida, ¿no? O sea, crear agencia en tu contexto, o sea, reflexionarte como parte de una comunidad también. Claro, y además me imagino que formarte académicamente puede permitir también pensar que se abren caminos y que tiene sentido pasar esta etapa del encierro, ¿no? Claro, sí, y sobre todo también como verte en un rol, en un espacio, insisto, donde usualmente no había una imposibilidad de pensarse. Claro. ¿no? Y entonces darte cuenta que este espacio también es para ti, ¿no? Entonces creo que sí, podría ir por ahí también. ¿Y cuáles son las áreas y el interés que ha habido sobre ya en particular temas de parte de quienes están tomando? Temas en particular. Creo que hablar tal vez un poco de la justicia, de la justicia sobre la propia historia, ¿no? La historia de las mujeres, que también es uno de los temas que, sobre todo creo que fue el año pasado, en el calendario 2022A, se habló, ¿no? Del tema de las mujeres. Entonces, reflexionarte, como, insisto, como parte de una historia colectiva, creo que es donde se van a encontrar. Y como sujetos de derechos también, me imagino, como sujetos de derecho, ¿no? Justo, ¿no? O sea, y que era un poco a lo que iba cuando hablaba de cuando te reconoces como sujeto de agencia, eres un sujeto de derecho y eres también un sujeto que puede ser consciente de aquellos derechos que han sido vulnerabilizados también, ¿no? Y entonces es encontrar las formas también de no solo de accederlos, sino de reconocerte como una persona digna de tenerlos. Oye, Lucila, aquí en la conversación que nos pasaron, señala que están consolidando un laboratorio de educación, pedagogía social y cárceles de la Universidad de Guadalajara para vincular proyectos de docencia, investigación y otras actividades. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, es que justamente el trabajo con mujeres en cárcel, el proyecto del que ustedes hablan ahorita, había iniciado como una asignatura, ¿no? Era parte de una asignatura y entonces lo que hemos identificado es que hay muchas personas haciendo trabajos sobre educación en cárceles desde otras áreas tal vez, ¿no? O sea, desde la investigación educativa, otro tipo de investigación. Hay actividades de extensión universitaria, actividades culturales y, bueno, y docencia. Entonces, lo que se busca con el laboratorio es tener un espacio formal, una unidad académica en la universidad que articule estos proyectos y entonces que no sean una cuestión independiente uno de otro, sino que justamente al articularse puedan tener un impacto, pues sí, o sea, presencia, un impacto, sostenerse en el espacio de cárcel, porque bueno, a veces lo que pasa justamente es que pues somos a veces tan pocas personas que estamos sosteniendo esos proyectos que a veces entran, a veces no, a veces se pueden llevar a cabo un semestre y a veces tenemos que esperar tal vez un poco para poder implementar. O justo que se cree que son pocas personas, ¿no? Porque todo está como tan desarticulado. Sí, y ahí es cuando nos vamos encontrando. Creo que eso también es algo interesante de este laboratorio, ¿no? Que vamos reconociéndonos con otras y otros académicos que estamos haciendo algo tal vez ahí. Claro, oye, porque además creo que sí hay una diferencia en términos de género sobre el abandono a las mujeres que están en reclusión con respecto a los hombres, ¿no? Y la prueba es que cuando vas al centro penitenciario temprano, las filas para ingresar al varonil son enormes y esto no sucede en el femenil, ¿no? De hecho, la primera vez que yo entré al femenil, yo era muy joven, de hecho yo entré como estudiante, era todavía estudiante de la universidad. Una de las compañeras privadas de la libertad me comentó eso, ¿no? O sea, justamente pensando, ¿no? en las diferencias entre la cárcel de hombres y mujeres, ella decía que su papá había estado en el preventivo y dice, y entonces yo cada vez que lo venía a visitar con mi mamá, yo pensaba que en la cárcel de mujeres no había mujeres porque nunca había filas, ¿no? Y ahora que estoy acá, lo que me doy cuenta es que a nosotros no nos visitan y no nos visitan de la misma forma en que a los hombres se les visita, pero justamente en esta desigualdad de género también el castigo aplica diferente a las mujeres, ¿no? Hay un castigo justamente, bueno, y al menos es lo que se ha hablado y que ellas lo han también expresado, se les castiga por ser tal vez unas mujeres malas, ¿no? Entonces mala madre, mala esposa, y entonces el castigo es el abandono social también. Por eso fortalecer en la formación ayuda justamente a empoderar también, ¿no? Claro, sí, o sea, ellas mismas han hablado de la necesidad de este tipo de proyectos y el deseo de la permanencia, o sea, el deseo que sea algo
Sí. Bueno, Claro. me quedé pensando en muchas historias, ¿no? Sí, o sea, que claro. es como, bueno, tal vez no es el momento, pero ¿cómo es que poder hacer colectivo con otras, ¿no? Y yo insisto en los colectivos porque es algo que nos damos cuenta en el espacio educativo, Claro. ¿no? O sea, el entenderte con otras es un proceso de vivir la cárcel diferente y entre ellas apoyarse, sobre todo las que tal vez menos apoyo del exterior tienen. Pero esa es la importancia, pues, de tener este tipo de proyectos en el interior. Muy bien. Lucila, muchas gracias. Gracias y buen día.